Bueno, comparto mi pantalla. Un segundito nada más. Ok, bueno. Hola a todos, de vuelta. Antes de empezar con la clase, quería mostrarles nada más por cualquier cosa, a que recuerden acá en el calendario que ya les pasamos por la página y por distintos lugares. Recuerden que si van a los eventos, acá tienen directamente grabados también tienen acceso a los videos que puedan ver, la parte de preguntas y aparte las grabaciones cuando estén, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, en el de hoy no tienen eso. Yo nada más para... Y una cosa que me faltó de la clase pasada es mostrar esta mínima presentación sobre cómo hacer consultas en la lista de mails, o como lo solemos llamar grupo de la materia, y que aunque parezca una boludez, es necesario que hagamos este segmento porque en general si no después termina con nosotros teniendo que explicarlo sobre la marcha. Entonces, la idea básicamente, vamos a usar este grupo para que ustedes pregunten, a ver, ustedes pueden hacer consultas o incluso hasta transmitir ustedes información si les parece pertinente. Nosotros podemos transmitirla, nosotros podemos mandarles preguntas para que ustedes contesten como sea, cualquier aviso, recordatorio, y obviamente es muy importante que sepan cómo preguntar. ¿Sí? Primero, les pedimos que por favor tengan nombre y apellido, porque si no, después tenemos que andar entendiendo a quién le estamos respondiendo. Y, o sea, yo en general pongo hola, nombre de la persona, y a veces el nombre no está precisamente en el alias, así que por favor, tómense ese mínimo laburo nada más. Entonces, lo único que necesitamos es que, obviamente, que usen el nombre. Y que piensen bien cómo van a consultar, porque muchas veces si piensan cómo preguntar, la mitad del problema ya lo tienen resuelto. El tema es que no se pusieron a pensar cómo explicarlo ni nada por el estilo. ¿Sí? Y es importante que se mantenga un mínimo de respeto y que no termine siendo una conversación como si fuera WhatsApp con amigos. ¿Sí? Entonces, las diapositivas las pueden ver directamente en el drive de la materia, si está directamente ahí al inicio, ¿sí? Donde pueden directamente o ingresar a la página del curso perdón, a la página del grupo y desde ahí ver los temas y qué sé yo. Lo más usual es que manden directamente un mail al grupo y eso se le reenvía a todos. Entonces, es importante, a ver, justamente usamos una lista de mails y no usamos otra cosa, por ejemplo, mismo Slido, porque ahí no se puede explayar nada. Ahí no podemos poner código bien formateado, no podemos poner ejemplos, o sea, no es una forma correcta de transmitir una duda compleja, no, simplemente una consulta de no entendí tal cosa puntual, es como, bueno, si es algo que entra en una línea, buenísimo. Cuando es algo mucho más complejo, que es en general lo que se va a preguntar en una lista, no entiendo tal TP, no entiendo tal porción del enunciado, o lo que fuere, es mucho mejor usar la lista de mails. Entonces, lo más importante es que ustedes tengan esa postura de probar soluciones y que nos avisen qué es lo que probaron y cómo es que fallaron, porque si no, nos hacen hacer trabajar nosotros innecesariamente porque tal vez probamos cosas que ustedes ya habían probado. Nos pasa varias veces y obviamente nos ofusca bastante porque después decimos, che, ¿no probaste tal cosa? Sí, ya lo probé y no anduvo. Bueno, me pudiste haber avisado antes. Así, nada, todo es mucho más rápido y no hay desgastes innecesarios, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden buscar? Están en la página de materia la mayor parte. También en el grupo pueden buscar preguntas, o sea, si buscan directamente la consulta que ustedes tienen, obviamente reducida en palabras, en el grupo, muy probablemente esta duda, o sea, piensen que el grupo se usa desde el inicio de la materia, así que, o del curso, digamos, muy probablemente la duda que ustedes tengan ya la tuvo alguien antes, ¿sí? Lo mismo vale para con Google, en general
recuerden buscar en inglés en Google. Entonces, lo más importante, lean, cuando el compilador dice un error, lean lo que dice el compilador. Cuando corren con Valgrind, que es lo que se va a explicar hoy, léanlo bien, analícenlo, y siempre cuando vayan a dar un error, nos tienen que además mostrar la salida de, si falla al compilar, la salida del compilador, si falla al ejecutar, bueno, la salida de Valgrind, para que nosotros entendamos, porque si no, automáticamente nuestra primera pregunta va a ser, bueno, ¿qué dice Valgrind? ¿O qué dice GCC? ¿O qué dice tal herramienta? Entonces se crea un ida y vuelta que tal vez si ustedes, porque en general cuando nos mandan algo y no tiene Valgrind es porque no lo corrieron, y si lo hubiesen corrido, lo más probable es que no tendrían el problema de todas formas, ¿sí? Entonces, es importante que el asunto sea descriptivo, no pongan error, ¿sí? ¿Cuál es el problema específico? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué errores se muestran? Validing, ejecución, si aparece lo que se llama segmentation fault, que ya lo van a explicar. Todo ese tipo de cosas necesitamos que sean lo más descriptivos posibles, ¿sí? Porque si se empiezan a generar dudas, se genera un mar de mails de nosotros repreguntando, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ver, yo puedo ser tal vez tal vez le meto demasiadas palabras a los mails que estuve mandando en este último tiempo a la lista, pero porque trato de que la información sea lo más descriptiva posible y que queden la menor cantidad de dudas posibles. Bueno, también vale la recíproca si queremos entender bien la situación en la que ustedes están cuando tienen un problema, porque en general si ustedes pueden describirla bien, ya tienen gran parte del problema resuelto, porque ya lo entienden realmente. Entonces, sí, definitivamente nunca envíen capturas de pantalla, salvo que sea sí o sí necesario, o código sin formateo, ¿sí? No es una forma correcta de compartir código. Una forma es o usando páginas que permiten compartir código, como Pastebin o GitHub Gists, o hay varias otras más, o formateando mails usando la extensión Markdown Here, y deben haber otras más. Cualquier cosa que ustedes decidan, a nosotros nos da lo mismo. Pero mientras la información sea bien transmitida. Entonces, esto claramente no es una forma correcta, ¿sí? Error en mi programa no es nada descriptivo. Me está tirando invalid read of size 4, que ya vamos a ver de qué se trata eso, pero y ponen una copia de una imagen. Claramente eso, yo les voy a ser sincero desde mi lado, que sea el lado del cuerpo docente. Yo veo un mail así y no tengo ganas de responderlo. Obviamente, eventualmente lo voy a responder, pero no con la misma... yo tiendo a responder bastante rápido los mails, pero obviamente la velocidad y el, digamos, el cariño que le pongo a la respuesta es completamente proporcional al nivel de información y la calidad del mail que está redactado, ¿sí? Yo un mail como este, la verdad es que siento que del otro lado no hubo ningún tipo de energía puesta en que yo trate de entenderlo. Esto es otra cosa, ¿sí? El asunto es bastante claro, o sea, yo ya con solamente ver el asunto ya sé más o menos con qué me voy a encontrar. Estamos hablando de que sabe qué herramienta usó, está compartiéndose ya sea el código o se está compartiendo la salida de Valgrind, como fuere, porque muchas veces la salida de Valgrind nos dice más que el código, porque tal vez yo viendo el código no encuentro el error, pero si me dan la salida de Valgrind sin el código, yo soy más probable que encuentre el error que con el código muchas veces. No siempre, por supuesto. Porque es Valgrind el que dice qué errores hay, ¿sí? Acá es bastante claro, dicen qué línea de código está pasando, porque lo dice Valgrind, etc. ¿Sí? Espero que se entienda más o menos cuál es la idea de esto, que, o sea, no es necesario que tenga 1000 caracteres el mail, lo que es importante es que transmita bien la información, ¿sí? Para que nosotros no tengamos que andar haciendo trabajo sobre el de ustedes o que hagamos trabajo innecesario, y porque ustedes además al mismo tiempo quieren tener el problema resuelto lo antes posible. Y la mejor forma es que haya una buena comunicación, ¿sí? Entonces, siempre regla de oro, que probablemente ya en Algoritmos 1 les deben haber dicho en su momento, en cualquier medio de comunicación que se tenga en común, no manden código de TPS, ¿sí? No manden código de TPS a la lista.
si necesitan sí o sí ver código de TP, entonces lo mandan al corrector. Si pueden parafrasearlo, porque el problema es en realidad un poco más general que el problema particular de TP, o simplemente dicen, ok, mi problema no es tanto con el código, sino para entender bien la salida de Valgrind, eso lo pueden mandar a la lista. Pueden mandar a la lista cualquier pregunta de consigna o cualquier cosa que no sea estrictamente del código, ¿sí? Incluso lo recomendamos porque es mucho más probable que, o sea, en la lista hay varios docentes y pueden ver la pregunta y responder más rápido. Y así no se traban tanto. ¿Sí? Entonces, recuerden, para nosotros es importante que consulten, pero también que aprendan a consultar. Entonces, empiezo con el temario de hoy, ¿sí? Espero que no haya mucha duda de esto. Nada más revisar que nadie me haya mandado un mensaje respecto a esto, ¿no? ¿Listo? No hay nadie de algoritmos diciéndome nada. Ok, este es el primer tema de la materia, ¿sí? Porque obviamente lo demás administrativo y lo demás de administración de memoria no es como un tema, es simplemente para irnos poniendo a tono con lo que necesita la práctica. Este es el primer tema que vamos a ver en clase, se llama división y conquista, y no tiene que ver con alguna vez que lo pudieron haber mencionado, depende del curso de algoritmos 1, como dividiendo cosas en funciones, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? División y conquista es lo que se llama una técnica de diseño de algoritmos, y ahora vamos a hacer vamos a empezar a explicar la idea de todo esto. Primero, recordarles, si mi gato está acá, literalmente lo tengo atrás de la computadora, y puede ser que en algún momento hasta me la cierre, así que ya voy avisando que estas cosas pueden pasar, ¿sí? O sea, esa foto la acabo de sacar. Bueno, necesitamos hacer un breve repaso de recursividad, y con breve me refiero a muy breve, porque como ya les dije, yo asumo que lo de algoritmos 1 ya lo saben. Me importa que se hagan la pregunta, voy a parar nada más un segundo para que se pregunten qué es lo que necesita tener sí o sí, o qué estructura tiene un algoritmo recursivo. Voy a esperar nada más 10 segundos para que se lo piensen y que hagan memoria de qué es lo que necesita un algoritmo recursivo. ¿Sí? Ok. Entonces, por un lado, necesitamos el caso base. El caso base, a mí me gusta llamarlo como que es el caso trivial, no importa tanto el término trivial, lo único que importa es que es el caso conocido, es el caso en el cual no tengo que pensar. ¿Sí? Ese es el caso base. Si en el caso base tengo que poner, o sea, obviamente yo voy a poner un if para saber si estoy en el caso base, pero si adentro del caso base tengo que poner un if, es que no es el caso base. Estoy pensando demasiado. En el caso base no se piensa. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Pero sea, eventualmente puede haber un if de tengo que devolver una cosa u otra, tal vez como mucho, pero en general no debería pasar, ¿sí? No debería haber nada que implique pensar en un caso base, por lo menos por ahora. O sea, en algoritmos mucho más complejos, en situaciones complejas puede ser que haya algo, pero que ya de por sí sea mucho más simple que el problema que estoy tratando de resolver. Eso es importante, que se les grabe en la cabeza. Si están haciendo un caso base en el cual se están arremangando demasiado para poder hacer que quede bien, es que algo no está bien pensado. O el caso base o el general, algo no está bien pensado. Después el caso general, que es, yo agarro, ok, ya no sé que no estoy en el caso base, como sé que no estoy en el caso base, directamente me pongo a resolver el caso general, que trato de llevar el problema a mi caso base, ¿sí? Necesariamente, porque si lo alejo puede estar en problemas porque esto no va a terminar nunca, ¿sí? Y ahí obviamente va a terminar en un Stack Overflow, que es cuando la recursividad no está bien pensada, en general. Ya sea por los llamados recursivos que hago o porque el caso base no es correcto. Entonces, en general este va a ser nuestro esquema. Si estamos en el caso base, sí, acá estoy escribiendo en C, el C se va a acabar muy rápido. Yo recibo, por ejemplo, un número, pero no importa ni lo que devuelve, porque acá dice void y puso un return, pero no importa. ¿Sí? Es una función que devolverá algo y recibe cosas. Si estoy en el caso base, devuelvo el valor del caso base, fin de la historia. Y si no, hago el caso general. Ese sería nuestro esquema recursivo, que obviamente está ultra simplificado. Entonces, ejemplo número 1 de recursividad que seguramente vieron en algoritmos 1, creo el primer ejemplo siempre, es el cálculo factorial.
yo tengo que, matemáticamente, el factorial está definido como 1 si n es 0, o n por n-1 factorial, o sea, la definición recursiva, en cualquier otro caso. ¿Sí? Si esto lo paso a una definición como si fueran funciones, o sea, computacionalmente hablando, es lo mismo, simplemente que reemplazo el n factorial acá y acá por los llamados recursivos. Es lo único que cambia como una definición formal. Entonces, esto, escribirlo en código, es directamente pasar a escribir eso. Si estamos en el caso base, devuelvo el valor conocido, y si no, devuelvo la definición recursiva que tenemos, en este caso que es, ya está dado por la matemática, no es que hay que hacer mucha vuelta. ¿Sí? O sea, con esto, este es nuestro breve así repaso, vamos a tratar de ejercitar un poquito de esto. Entonces, primero, Fede, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? No, por ahora todo bien. Ok, buenísimo. Entonces, supongamos que tengo un arreglo, vector, como sea que se los hayan llamado en algoritmos 1, lista en el caso de que hayan usado en Python, pero todo lo mismo. Yo tengo n elementos en ese arreglo y quiero obtener el máximo, sí, obviamente de números enteros. Quiero obtener el máximo. Una forma podría ser, simplemente lo obtengo de la forma iterativa que seguro vieron en algoritmos 1. En general, en una clase presencial les diría a ustedes que me pidan, digo, que me expliquen cómo lo harían, nada más para ver que estemos todos a tono, pero obviamente no voy a hacerles responder algo bastante simple ahora. Entonces, simplemente me quedo, supongo, con el primero y voy comparando contra cada uno de los elementos y me voy quedando con el más grande. ¿Sí? Simplemente eso y después termino devolviendo el elemento más grande. Entonces, ahora sí, me gustaría que ustedes respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo implementarían esa misma lógica? O sea, buscar el máximo de forma recursiva. Sí, pero con la misma lógica de esto de ir buscando, voy, bueno, comparo uno con el siguiente y qué sé yo. O sea, ¿cómo lo escribirían de forma recursiva? Así que, Fede, si me podés habilitar la primera poll, te agradezco. Y escriban lo que tengan ganas y lo vamos leyendo así un poquito. Sí, ahí la activé. Buenísimo. Ok, sé que hay un lag de entre 15 y unos 15 segundos, así que en realidad voy a tener que esperar y darles un changüí. Así que bueno, Fede, si en algún momento empiezan a escribir algo, si querés, me lo podés ir tirando, qué sé yo. Dale. Em, Así que bueno, la idea va a ser ver si a alguien se le ocurre más o menos cómo hacer esto. Considérense afortunados porque en clase si veo que nadie me responde, empiezo a elegir yo gente a dedo. Y por mala suerte no puedo hacer esto en streaming. Escriban cualquier gansada, ¿eh? O sea, está perfecto escribir. O sea, es mejor equivocarse ahora que equivocarse durante un examen. A ver, acá hay algunas ideas. Si querés andar tirándome. Sí. Uno puso con árboles binarios. Wow, Otro ¿qué? Wow, nos fuimos a la árboles mitad de la binarios. pesada. No, nos fuimos. Otra opción es dividir en dos un segmento, quedarse con el más alto e iterar, juntar resultados y elegir. Ok, no sé cómo dividimos en dos ahí, cómo nos quedamos con el más alto y después juntamos. Eh, Eso sería una idea, pero creo que le falta. Sé qué es lo que están pensando, daré un poco más de detalle ahí. Si hay Sí, a alguna. ver, tengo más ideas. A ver, Tomo el primer valor del arreglo, paso sí. el arreglo desde el siguiente elemento y la longitud. Otro es, el caso base sería si el arreglo es de un elemento, devuelvo ese. Perfecto. Eso, o sea, Eso. me gustaría Eso. recalcar eso como primera cosa. Antes de pensar cualquier cosa de un algoritmo recursivo, lo primero que tienen que pensar es el caso base. Porque incluso el caso base va a funcionar siempre, no importa cómo yo modifique el algoritmo, el caso base es más representativo del problema que del algoritmo que estoy tratando de resolver. Y es algo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Alguna otra? Claro. Sí, tengo una un poco más desarrollada.
Y ¿sí? te declara una función que toma dos elementos, el número máximo encontrado y el elemento en el que está el caso base. Llegar al final del arreglo, devolver el máximo. Caso general, llamar a la función con número de elemento más 1 y el número más grande. Ok, ok. ¿Cómo Bueno, va pasando de a uno por el array? está perfecto. Bueno, esa también lo había mencionado en otra de las que también habías dicho, Fede. Bueno, esa es más o menos la idea, por lo menos. Yo lo voy a mostrar de una forma. Me dijeron, agarro el primero y llamo para el resto. Yo lo voy a hacer exactamente al revés, o sea, me quedo en realidad con el último. Primero, caso base. Acá, si tengo un solo elemento, es ese, ¿sí? Ese es el caso base. No es si tengo dos elementos, comparo y me quedo con el más grande. Eso no es caso base. A ver, que lo va a resolver, lo va a resolver. El problema es, primero, no están contemplando el caso de un arreglo de un solo elemento, así que se les esté escapando eso. Pero, por otro lado, ahí el caso base no es trivial, ahí están comparando vuelta cuando eso debería estar contemplado en el caso general. ¿Sí? El caso base, trivial, tengo un solo elemento, devuelvo ese. ¿Sí? Y después me quedo con, yo acá lo separé con variables, pero es lo mismo. Me quedo con el máximo de todo lo restante, ¿sí? O sea, de cuando tengo el arreglo con un elemento menos. ¿Sí? Y después comparo, o sea, esto sería simplemente comparar y quedarme con el más grande, entre el máximo de todo lo anterior, ¿sí? Y el último elemento que tenía el arreglo hasta ahora, ¿sí? Fíjense que yo voy pasando como si el arreglo tuviera menos elementos. También tranquilamente podría llamar con un elemento menos y en vez de quedarme con la última posición, quedarme con la primera, pero ahí tendría que hacer manejo de punteros, que eso lo ven en la práctica hoy, así que me quedo con esto. Simplemente me voy quedando con el último y comparo con el máximo de los primeros n-1. ¿Sí? Y eso va a funcionar. Ahora, pensé que tenía un seguimiento, pero no. Eso lo tengo para otra cosa. Ok, ¿sí? Espero que más o menos haya quedado claro. Lo dejo un segundito más. Esto por si lo quieren como terminar de, de incorporar. Pero, de vuelta, ya pueden ponerse ustedes un arreglo con 5 elementos y ver que primero llamo para todos los elementos y después llamo para los primeros 4, porque yo estoy haciendo cuenta que el quinto no existe. Y eso va a seguir llamando hasta que me quedo con uno solo. Voy a devolver ese y después voy a comparar al segundo elemento contra el primero que era el que venía teniendo. Y después voy a seguir haciendo esas comparaciones porque las voy a ir devolviendo. ¿Sí? Martín, perdón, yo tengo una pregunta que pusieron. Sí. Sí, por favor, si hay preguntas, pónganlas en preguntas y no en la encuesta. Más que nada porque la encuesta la vamos a cerrar y se va a perder y quizás no la vemos. Pónganlas en preguntas. La Sí. pregunta es, ¿no hace falta considerar un arreglo vacío? No tiene sentido porque, o sea, ¿qué valor devuelvo en ese caso? O sea, si cualquier valor que devuelva en ese caso es incorrecto. O sea, como precondición del problema de obtener máximo un arreglo es que por lo menos tenga un elemento. Si no tiene ninguno, y yo estoy acá devolviendo ints, por lo menos acá que estoy devolviendo el valor, por lo menos en este caso sí, después en el TP0 creo que se pide que se considere ese caso, pero acá que estoy devolviendo el valor, no puedo hacer otra cosa. Así que simplemente asumir que no va a pasar. En algunos problemas, obviamente, hay que poner algunos casos, hay que considerar casos medio molestos, pero que hay que tenerlos en el código porque no queda otra. Bueno, pasando un poquito a qué es lo que es esto que llamamos división y conquista. Nosotros por ahora lo que hacíamos es, yo tomo un caso y llamo recursivamente, o sea, tomo, por ejemplo, el último del arreglo y llamo recursivamente para todo lo más. ¿Sí? O sea, ahí se ve, yo llamo para un elemento menos. Puede ser uno, puede ser dos, no importa mucho cuántos elementos menos, pero es n menos algo que estoy llamando yo. O sea, le resto una cantidad constante, digamos, de elementos, y para eso es lo que trato de resolver el problema, ¿sí? Tenía un problema de tamaño n y ahora lo tengo de tamaño n menos 1, ¿sí? Eso sería como lo que vienen viendo hasta ahora en recursividad en general, salvo tal vez por un caso. Entonces, ese es nuestro esquema hasta ahora. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de factorial también es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Acá tengo un n-1. ¿Sí? Y hay problemas que obviamente se resuelven de esta forma y no hay otra. Por ejemplo, el factorial no hay otra forma de resolverlo que no sea esta. Pero hay problemas que sí se pueden resolver de otra forma.
Por ejemplo, el cálculo de Fibonacci que tiene, para aquellos que lo recuerdan, es Fibonacci de n-1 más el de n-2. Eso también es la misma idea porque estoy restando, por más que llamo 2 veces, es la misma idea. Perdón, ¿tengo dos preguntas? Sí. Sí, son simples, pero así quedan claros. Preguntan si max es una función de C que ya viene. No, o sea, es una función trivial que podrían ustedes escribir en 2 líneas de código. Nada más puse eso porque no iba a gastar, digamos, pizarrón en poner esa función, que nivel clase 2 de algoritmos 1. Sí. Y la otra es, más que nada, sobre la nomenclatura, me parece, que preguntan es si n es el tamaño del arreglo o es n-1 el tamaño del arreglo. Para mí, N, por el lado de por dónde arranca, viste que arrancan en cero, entonces para mí va por ahí la pregunta. sí, n es el tamaño del arreglo, n es el tamaño, o sea, yo sé que el arreglo empieza en la posición 0, va hasta n-1, ¿sí? Pero tiene n elementos, porque, o sea, tenemos de la posición 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta n-1 inclusive. Por eso, en general, los fors siempre se escriben for i igual a 0, menor que n y más, ¿sí? Eso es una convención usual, como termina funcionando todo. Entonces, hasta ahora teníamos esto, ¿sí? Llamamos para un elemento menos, 2 elementos menos, como fuere, ¿sí? Ese es nuestro... Cualquier problema que hayan visto, salvo uno, de algoritmos 1, seguro tiene este comportamiento. Ahora lo que vamos a hacer es dividir en proporciones. O sea, vamos a resolver por partes. O sea, no voy a decir n-1, sino que voy a hacerlo n dividido 2, n dividido 3, pero va a ser una proporción del arreglo. Va a ser 1/3, 2/3, 1/2, ¿sí? O 1/4, 2/5, como sea, pero es una proporción. Y puede llamarse para una mitad y otra, puede llamarse para... o puede llamarse varias veces para las mismas proporciones, pero no es que solamente se llama para uno de los pedazos, ¿sí? No necesariamente. Pero sí que los llamados recursivos son de tamaños proporcionales, no es de n menos una constante, ¿sí? Y acá pongo recursivamente con un asterisco porque en general los algoritmos de división y conquista se escriben de forma recursiva, pero no significa que división y conquista sea recursivo. ¿Sí? Hay una dualidad, sí, creo que lo tengo en una diapositiva un poco más adelante, pero cualquier cosa ya lo dejo claro. Hay una dualidad iterativo-recursivo. Cualquier algoritmo iterativo se puede escribir de forma recursiva y viceversa, ¿sí? Todo algoritmo que vemos iterativo se puede escribir recursivo y cualquier algoritmo recursivo en iterativo. Inclusive estos que estamos viendo, incluso Factorial, saben cómo escribirlo de forma iterativa, me imagino. Solamente que hay algunos algoritmos que se ven mejores de forma recursiva y otros iterativos, o que es muy difícil pasarlo a iterativo, o que es inentendible directamente pasarlo a iterativo. ¿Sí? Vamos a ver incluso un par ahora, donde realmente se hace muy complicado. Y en general es mucho más fácil incluso entender el algoritmo cuando es recursivo, si es que está naturalmente pensado de forma recursiva. Entonces, me gustaría, voy a dejar de vuelta unos 5 segundos para que piensen un ejemplo conocido que seguro vieron. En realidad tal vez pudieron haber visto hasta 2 o hasta 3 algoritmos que tienen este comportamiento de dividir por partes y llamarse recursivamente, digamos, o resolverse en proporciones, ¿sí? Los dejo 2 segundos nada más para pensarlo, pero me gustaría creer que mínimo uno tienen que saber sí o sí. Los otros 2, depende del curso de algoritmos 1, lo pueden haber visto o no. Entonces, directamente el ejemplo conocido que espero que a todo el mundo le resuene es búsqueda binaria, ¿sí? Sí, acá dejo nada más el código, así ya, sí, ya acabó C, me aburrí de C, así que ahora voy a escribir todo en pseudo lo que sea que se me dé la gana. Lo único que me importa es que se entienda. O sea, si esto no está pensado para que compile en ningún lado, lo único que me importa es que entiendan, ¿sí? Entonces, recuerden, búsqueda binaria tiene la precondición de que el arreglo sí o sí está ordenado, es una precondición muy fuerte. Entonces, vamos a la mitad, o sea, primero nos fijamos si
si las posiciones estas se nos dieron vuelta, significa que el elemento no está. Ese es nuestro caso base. Y si no, vamos a la mitad. Si el elemento que estamos buscando es ese, listo. Lo devolvemos. Acá estamos volviendo a la posición. Y si no, me fijo, si el elemento que estoy viendo es más chico que el elemento que estoy buscando, entonces sí o sí queda en la otra mitad. Y si no, está en la primera mitad. Ahora hago un pequeño seguimiento nada más para recordar. Supongamos que estoy buscando el 8, voy a la mitad, ¿sí? Voy al 19, sí, por más que no parezca la mitad, visualmente es la mitad. Entonces me fijo, como el 19 es más grande, obviamente no es el elemento que estoy buscando, pero ya sé también que puedo descartar toda la mitad derecha porque son todos mayores. Como 19 es mayor que 8, todos los elementos que vienen después también lo son. Entonces directamente los tacho entre comillas, ¿sí? Ahora voy a considerar el arreglo con estos elementos, con los que no tengo tachados, y voy a la mitad, ¿sí? De vuelta, porque no estoy en el caso base. Ahora, como 4 es más chico, puedo descartar obviamente al 4 y también todos los elementos que estén a la izquierda del 4. Entonces, ahora voy a la mitad que me queda, o el pedazo que me queda de arreglo, voy al 8 y como ahora coincide, termino. Si hubiese estado buscando el 5, ahora descartaría el 8 y el 9, iría solamente a una porción de arreglo donde solamente está el 7, ¿sí? Y, bueno, ahí obviamente no coincidiría, volvería a irme hacia la izquierda y los índices se me cruzarían, ¿sí? Y ahí devolvería -1, creo que puse, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la idea del algoritmo. Y fíjense cómo es, lo que me importa que recuerden es esto de que va dividiendo a la mitad, no va haciéndolo de forma, digamos, descartando de a uno, ¿sí? Entonces, ahora me gustaría que piensen, nada más que piensen y que escriban. Fede, si podés irme habilitando la segunda poll. Sí, ya la habilité. ¿Eh? Ya la habilité. Buenísimo. ¿Cómo podemos obtener el máximo de un arreglo? O sea, de vuelta, es el mismo problema que antes. Tengo un arreglo de n elementos, quiero obtener el máximo, pero ahora no quiero que, o sea, va a ser recursivo, pero no descartando de a uno. El chiste es hacerlo por división y conquista, ¿sí? Entonces, si quieren ir pensándolo, y ahora Fede, cuando se vea algo escrito, mientras tanto, digo si hay. Ok, no, nadie me está avisando de que nada se está prendiendo fuego. Por suerte el gato se fue a otro lado, así que no debería estar encima. ¿Hay algo por ahí? No, todavía no. Es un buen momento para tirar fruta, gente, o sea, a ver, ahí hay uno que se arriesgó. bien, buenísimo. ¿Tiene nombre de lo que, o sea, no sé si las polls dicen nombre de la gente que la está respondiendo? No, ok, mala suerte. Mejor para ustedes si creen que el anonimato está bueno, para mí yo prefiero saber los nombres de la gente para poder ir más o menos viendo por dónde vienen. Pero sí, decime, Fede. Antes te hago unas preguntas que pusieron. Sí. ¿No es precondición para división y conquista que el arreglo esté ordenado? Para división y conquista no, para búsqueda binaria nada más. División y conquista, lo único que describe a división y conquista es que se resuelve un problema dividiéndolo en formas proporcionales, ¿sí? Y resuelve de forma recursiva, llegando, o sea, divide el problema en una proporción dada, ¿sí? En el caso de búsqueda binaria es por la mitad. Y después, lo que hace es simplemente, cuando tiene los resultados, junta, de alguna forma que corresponda. En el caso de búsqueda binaria, devuelve el resultado, ese es juntar, no tiene que hacer nada más. Pero incluso, ahora vamos a ver, hay algoritmos de ordenamiento por división y conquista. Si ya estuviera ordenado, no habría ninguna utilidad. ¿Sí? No es división y conquista incluso se aplica a más cosas que solamente arreglos. Pero por ahora lo vamos a ver solamente en arreglos. Sí. Bien, te leo algunas. Sí. Divido de a mitades hasta que se pueda comparar uno a uno y comparo esos resultados. Hasta que se pueda comparar uno a uno.
Te leo una similar. Te leo una similar más completa. Sí, a ver. Divido el array a la mitad. Pasa que no Ok, están muy bien redactados. Itero en los dos, dividiendo así de a segmentos hasta que queden segmentos de uno solo. Cuando queden segmentos de uno solo, compara esos elementos con un máximo que se dio al principio hasta que solo quede un número que es el mayor. Entre paréntesis puso similar a merge sort. Perdón, es que es difícil porque a medida que van comentando se va moviendo toda la pantalla. ok. No está mal, hay un par de palabras que hay que tener cuidado con lo que están usando para describir, como por ejemplo usar la palabra iterar ahí en el medio. Es importante, a ver, creo que entiendo que la persona que escribió esto no está pensando lo que yo estoy por decir, pero puede ser que alguien sí. Si yo, por ejemplo, agarro el arreglo completo, lo divido a la mitad e itero, o sea, me pongo a iterar obteniendo el máximo, como el algoritmo iterativo, eso no es división y conquista. ¿Sí? Eso simplemente agarré y llamé, o sea, calculé de forma iterativa 2 veces. O sea, eso no es división y conquista, se los voy avisando porque a veces pasa así en exámenes que de repente resuelven un problema por división y conquista y en realidad no lo están haciendo. Simplemente llamaron para una mitad de un algoritmo que itera y 2 veces. Eso no es división y conquista. División y conquista es dejar que la recursividad siga dividiendo. ¿Sí? Sí, Pero ¿crees bueno, que las ideas que van teniendo están bastante, o sea, va por ahí la cosa. Yo lo que voy a hacer es agarrar mi arreglo, lo parto a la mitad. Bueno, obtengo el máximo de la primera mitad. Eso me va a devolver un número. Obtengo el máximo de la segunda mitad. Eso me va a devolver un número, ¿sí? O sea, esto es importante. Uno tiene que, es medio irónico, con las funciones recursivas, hasta que a uno le cae el clic o le cae la ficha de cómo hay que hacer para pensarlas, el tema es que cuando uno la está escribiendo tiene que asumir que ya está escrita, lo cual es muy raro. ¿Cómo asumo que está escrito lo que ya estoy escribiendo? Bueno, porque hay que pensar hasta recursivamente ahí. Porque yo estoy llamando una función que casualmente es la misma, pero que yo sé que esa función lo que me está prometiendo es que me va a devolver el máximo si yo le mando un arreglo. Ok, buenísimo. Casualmente es la misma función que estoy escribiendo, pero no importa. Entonces, yo sé que me va a devolver un número. Y yo sé que cuando yo llame recursivamente para la otra mitad, también me va a devolver un número. Entonces, lo único que tengo que hacer al final es fijarme, bueno, ¿cuál de los dos números es más grande? ¿El de la mitad izquierda o el de la mitad derecha? Y listo. ¿Sí? Esa es la idea. Y en general lo que cuesta de estos algoritmos es en realidad un problema de que todavía falta caer en lo que es recursividad, que es eso. Entonces, acá lo tengo escrito, ¿sí? Obviamente, el caso base, acá lo tengo con inicio y fin, así como en búsqueda binaria, porque en general es lo más usual para hacer con algoritmos de división y conquista. Entonces, si el inicio es igual que el fin, simplemente me quedo con ese elemento. De vuelta, es la misma lógica que les expliqué antes. El caso base es más inherente al problema que a la solución. En este caso, cuando tengo un solo elemento, ese es el máximo. ¿Sí? Siempre hay que pensar de vuelta cuál es el caso base primero, antes que todo. Después me quedo con la mitad exactamente como en búsqueda binaria y llamo a la misma función, si esta máximo, lo misma que esta, con de inicio hasta el medio, y lo mismo desde medio más 1 hasta fin. Podría incluir al medio o no, pero la verdad es que es mejor evitarnos problemas, ¿sí? De tener problemas con los índices y que esto termine en un Stack Overflow. Sí, y después simplemente me quedo con el que sea más grande. Y ya está. O sea, esto es un operador ternario de C. Ya les dije, yo voy a usar cosas, lo que sea que tenga. Esto lo puse así nada más porque no quería que me ocupe muchos más renglones acá para poder poner la letra un poco más grande. Pueden poner el if, está todo bien. Pero bueno, Sí, perdón, dos cosas. sí. La primera es que muchos pusieron algoritmos para encontrar un elemento en particular en el arreglo y el problema era buscar el máximo, sea cual sea. Y otro que es una pregunta, porque muchos pusieron ordeno el arreglo y agarro, o sea, ordeno de menor a mayor y al final agarro el mayor. Ok, respondo las dos cosas. Primero, obviamente no era el problema que estábamos resolviendo. También se puede resolver por división y conquista. La búsqueda de un elemento
obviamente se puede resolver porque está búsqueda binaria, pero incluso si el arreglo no está ordenado, obviamente no se puede resolver por búsqueda binaria, pero se puede resolver por división y conquista con una búsqueda por todos los elementos. Incluso debe ser uno de los ejercicios de la guía. Incluso esa guía sí la van a poder hacer a partir de hoy, supongo, que es la guía de división y conquista. No todos los ejercicios, porque hay cosas que vamos a ver las 2 clases que vienen. Eso por un lado. Por el otro, ordenar y después quedarme con el máximo tiene 2 contras. Primero, no es división y conquista. Por más que usen un algoritmo de ordenamiento que sea por división y conquista, no es lo que se está pidiendo. Si yo les pido resuelvan por división y conquista, les estoy pidiendo que ustedes vayan e implementen división y conquista. Es medio como tratar de buscar la forma de hacer trampa, cosa que no es muy útil. Y segundo, vamos a ver por qué eso es muy ineficiente. Ordenar todo un arreglo para obtener el máximo es muy ineficiente, muy. Lo vamos a ver en las clases que vienen, porque vamos a empezar a hablar de, bueno, qué significa que algo sea eficiente o no. Pero bueno, por ahora es como, ok, no, me centro más que nada en que quede claro que eso no sería división y conquista como algoritmo. Ok. Les hago un pequeño seguimiento nada más de este algoritmo por si no les termina de quedar claro. Supónganse que yo tengo este arreglo que está acá. Tenemos el algoritmo, es el mismo de antes, pero escrito más chiquito nada más. Entonces, lo primero que voy a hacer es quedarme con la mitad, la primera a la izquierda, y llamo recursivamente para esa. Obviamente no estoy creando un arreglo nuevo, pero supónganse en la cabeza que yo estoy considerando esa parte del arreglo. Entonces, como esto no está en el caso base, vuelvo a dividir. Como esto no está en el caso base, vuelvo a dividir. De vuelta, yo no comparo en 4 y 8. No paro de dividir hasta que no llegue al caso base, que sea el más trivial. Como 4 es el único elemento, obviamente es el máximo. Esto es lo que devuelve del lado izquierdo. Llamo para el lado derecho 8, obviamente también cayó en el caso base, y ahora me quedo con el máximo entre los 2 máximos. En este caso es 8. Ahora voy a llamar para la otra mitad, 3 y 9, que obviamente, voy a volver para atrás. Cuando llame para 3 va a devolver 3, cuando llame para 9 voy a devolver 9, y este va a devolver el máximo entre esos 2, que es 9. ¿Sí? Ahora que ya tengo los 2 máximos de izquierda y derecha de este subarreglo, devuelvo el más grande entre estos 2, que obviamente es 9. Ahora ya tengo el del lado izquierdo de este arreglo, que era el original que yo tenía. Ahora llamo para la mitad derecha, ¿sí? Porque la recursividad funciona así. Primero termino de ejecutar esto de acá y ahora empiezo a ejecutar esto de acá. ¿Sí? Llamo para 4, 5, 2 y 2. Obviamente los máximos del lado izquierdo es 5 y del lado derecho es 2. Ahora me quedo con el máximo entre 5 y 2, que es 5. Y ahora me quedo con el máximo entre 9 y 5, que es 9. ¿Sí? Y si esto fuera parte de un arreglo aún más grande, bueno, sigo con esta misma lógica. ¿Sí? Espero que no haya ninguna pregunta con esto, pero cualquier cosa si no. Ahora mi pregunta, que es la última que les voy a hacer yo hoy, es ¿cuál de estos 3 cosas que vimos es mejor? ¿Sí? Fede, si me podés habilitar después la tercera. Sí. Buenísimo, gracias. O sea, la pregunta es, bueno, ¿cuál es mejor? ¿La versión iterativa, la que vieron en Algoritmos 1? ¿La versión recursiva que acabamos de ver antes hace un rato? ¿La versión por división y conquista? Que también es recursiva. Se puede escribir iterativa, pero lo que más me importa es eso de que sea cosa, de que sea por división y conquista. Creo que las otras opciones que puse son da lo mismo, depende, y no sé cuál más. Les pido por favor que respondan, o sea, que respondan lo que sea, que todos los que están viendo respondan la pregunta. Vamos a darles un... Sí, sí, todavía no hay resultados suficientes para... Sí, no, vamos a esperar un momento a que todos empiecen a responder. Veo que se le están jugando poco igual. ¿Mm? Veo que se la están jugando poco. O sea, ni siquiera podemos verle los nombres nada más, o sea, mejor todavía. Pero la verdad que este es un buen momento para andar pensando, a ver, es mejor decir qué es lo que piensan ahora, porque incluso les voy a ser honesto, no tiene ninguna forma en realidad para saberlo. O sea, ahora se está basando en su intuición, ¿eh? Yo en realidad no les di ninguna herramienta para que piensen cuál es mejor o peor. No,
Hay unas preguntas, ¿querés responder esas mientras Dale, votan? dale, mientras tanto, total. Eh, Fernanda preguntó si siempre se divide hasta llegar al caso base. Siempre. O a menos que haya alguna condición en el medio, la idea es siempre llegar al caso base. O sea, cualquier algoritmo recursivo, paramos cuando llegamos al caso base, ahí volvemos en la recursividad y juntamos resultados. ¿Sí? Pero es muy raro pensar que no. Después, otra pregunta, Juan pregunta Sí. si no sería mejor que la condición base sea inicio igual a fin menos 1 y ahorrarse el caso de 4 mayor a 4. O sea, el consultar el último sería. Te estás ahorrando uno solo, que la verdad no, que es en un caso hiper particular, y haces más complejo el caso base con eso. Porque además habría que ver, bueno, qué pasa si el arreglo tiene un solo elemento realmente y cosas por el estilo. O sea, realmente no te estás ahorrando nada y estás escribiendo más complicado. O sea, realmente el caso base, para ahorrarnos la situación de un caso hiper particular, muy probablemente no nos convenga andar remendando porque vamos a romper otras cosas o no va a quedar tan legible. O por lo menos así a priori. Eh, Alguien hizo una pregunta que dice, tendríamos que pensar qué significa mejor. Si más rápida, ocupando menos espacio. No sé si quieres responder eso ahora o querés que te diga las respuestas de la encuesta primero. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no... No. Alguien preguntó dónde está el poll. Llegó más tarde, ya contesté. Ah, ok, buenísimo. Em, bueno, la verdad es que sí. Supongamos que voy a responder nada más que por tiempo. Igual es una muy buena pregunta, porque en realidad iba con trampa la pregunta. Em, Pongámosle que es por tiempo, pero mi pregunta era tramposa en el sentido de que en realidad estaba esperando que piensen eso, porque puede ser que eso tengamos que considerarlo o no. No lo sé. La respuesta correcta no se las voy a dar ahora, se las voy a dar la clase que viene, probablemente. Sí, creo que es la que viene ya, o la siguiente. Sí, la siguiente es que voy a andar. Sí. ¿Me querés decir los resultados, Fede, como para Sí, ir teniendo una idea? hubo 63 votos, lo cual es bueno, porque significa que nos están escuchando. 3% dijo que la iterativa, el Ujú. 10% que la recursiva, Sí, el 40% por división y conquista, un bien, 3%, o sea que supongo que sea una o dos personas, pusieron que da lo mismo, son, o sea, sí, son las tres exactamente iguales, y 44%, que es la que más tiene, depende. bien. Está bien, son interesantes esos resultados. Bueno, buenísimo. Voy a acordar de esos resultados. Realmente, les aseguro que tengo buena memoria para los números. Obviamente no me voy a acordar exacto, pero más o menos esa tendencia. Eh, lo único que voy a adelantarles es que la respuesta también depende de cómo la analicemos antes. O sea, hasta el depende. Pero, pero bueno, ya nos va a quedar un poco más claro, depende cómo querramos analizar las cosas, pero vamos a tener herramientas para poder decirlo. O sea, que no va, me gustaría que cuando termine el cuatrimestre, y es uno de los objetivos, que lo vamos a ir charlando, ustedes van a terminar y no van a tener dudas de la respuesta, o a lo sumo puede ser que pongan un depende para algunos casos. Pero bueno, para continuar con esta línea, vamos a hablar sobre ordenamientos que también se hacen con división y conquista, ¿sí? Como para que quede claro que realmente no es necesario que un arreglo esté ordenado, porque si no, bueno, ordenar un arreglo que está ordenado es muy fácil, no hago nada. Sí, estos son dos algoritmos muy comunes en general de ordenamiento, son bastante buenos, y cuando digo bastante buenos, todavía no tenemos forma de compararlo. Lo vamos a comparar bien a partir de la clase que viene. Eh, entonces, algunos ya los habrán visto en Algoritmos 1, pero por cualquier cosa lo repaso. Primero, merge sort. Caso base obviamente depende del problema y no del algoritmo, de vuelta. Merge sort, cuando tengo un solo elemento, el arreglo está ordenado. ¿Sí? No hay nada que ordenar. Incluso podrían decir cuando tengo cero, pero es mucho más fácil decir, cuando tenemos un solo elemento, está ordenado. ¿Sí?
Eso vale para cualquier algoritmo de ordenamiento. Merge sort, en el caso general, lo que hace es, ok, parto al arreglo en dos mitades, mitad izquierda, mitad derecha, ordeno, llamo recursivamente y ordeno la mitad izquierda, ordeno recursivamente la mitad derecha, ambos arreglos están ordenados, y ahora lo que voy a hacer es insertar ordenado, o sea, probablemente en algoritmos uno en algún momento hayan tenido que, a partir de dos arreglos ordenados, formar uno nuevo ordenado. Eso es, digamos, eficiente, después lo vamos a ver bien por qué, pero, o sea, el hecho de aprovechar que ya está ordenado nos permite comparar el primero con el primero nada más e ir avanzando de esa forma, ¿sí? Entonces, vamos a ir intercalando de forma ordenada, no uno y uno, así como vienen, porque eso no nos asegura que estén ordenados, ¿sí? Ahora hago un seguimiento, pero justamente lo que va a hacer es irnos quedando siempre con los más chicos de cada uno de los dos arreglos. Entonces, supongamos que yo tengo este arreglo de acá. Entonces, lo parto a la mitad. Obviamente no estoy en el caso base. Entonces, parto a la mitad. 6, 8, 7, 2 por un lado. 1, 5, 9 y 6 del otro. Voy al lado izquierdo. Llamo recursivamente a merge sort para el lado izquierdo. Obviamente no estoy en el caso base, así que parto y llamo también para el lado izquierdo. Separo y llamo para el lado izquierdo. 6 y 8 no está... no es el caso base, así que parto de vuelta y me vuelvo a llamar recursivamente para el lado izquierdo. El arreglo 6 está ordenado. ¿Por qué? Porque tiene un solo elemento. Y lo mismo el 8, así que, bueno, perdón. Y ahora, como estos dos arreglos van, no voy a hacer nada, voy a intercalar ordenado. ¿Sí? Como obviamente el 6 es más chico que el 8, me quedo así. Ahora ya terminé de este lado. ¿Sí? Ya terminé del lado izquierdo. Voy al lado derecho y llamo también a los casos base. Obviamente esto ahora, 7 está en el caso base, está ordenado, y 2 también. Cuando intercale ordenado, como el 2 es más chico que el 7, va a venir ese primero. Ahora voy a juntar, ya terminé con todo este arreglo. Lo que voy a hacer es, como el 2 es más chico que el 6, viene primero. El 6 es más chico que el 7, viene primero. 7 es más chico que el 8, viene primero, y después queda el 8 solo. ¿Sí? Ya terminé con el lado izquierdo de este arreglo. Ahora llamo, ¿sí? Para esta otra mitad que teníamos acá. Como no es el caso base, vuelvo a partir y vuelvo a hacer todo de vuelta, ¿sí? Parto acá, me quedo con 1 y 5, 9 y 6, y así sucesivamente. Como voy a ir insertando ordenado, me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Ahora, inserto ordenado los de ambas mitades. Como 1 es más chico que 2, viene primero. 2 es más chico que 5. 5 es más chico que 6. Después, en el caso de que los dos sean iguales, supongamos vamos a elegir del lado izquierdo. Después, más adelante vamos a hablar por qué. Después voy a comparar, va a venir el 6. Después, tanto el 7 como el 8 son más chicos que el 9. Y después al final viene el 9. ¿Sí? Esto es lo que hace el algoritmo a grosso modo. ¿Sí? Y si esto de vuelta, si esto fuera parte de un arreglo más grande del doble del tamaño, bueno, se aplica la misma lógica. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Fede? No todavía. Ok, buenísimo. Igual puede ser que con el lag haya un poquito de... Voy a esperar nada más un momento porque esto ya lo terminé acá y después sigo con el otro. ¿Qué es lo que tenía después de esto? A ver. Ah, bueno, y acá les dejo el código, por si lo quieren ver, o sea, el pseudocódigo, digamos. Si tengo un solo elemento, no hay que hacer nada, y si no, obtengo la mitad, me quedo con un arreglo, me copio el arreglo hasta la primera mitad y hasta la segunda mitad, digamos. Supongo que este no incluye al medio y que este lo incluye. Ordeno recursivamente, ¿sí? Llamo recursivamente, esto devuelve un arreglo. Y después hago el insertar ordenado, que es esta lógica que expliqué antes. Es un algoritmo feo de ver, pero bastante simple de implementar. Cualquier cosa, si les interesa, después lo mando por la lista, pero la verdad es que no tiene mucha gracia ese código. Y en C es horrible. O sea, es feo, pero es realmente fácil de implementar. Así que bueno. ¿Las preguntas? Sí, sí. Vale.
La primera pregunta de Juan Manuel es si es como hacer varios merge sucesivos entre las mitades. Sí, se van a ir haciendo merge, pero partiendo de la base de que ambos subarreglos están ordenados. Eso lo va a hacer que sea más rápido. O sea, si quieren, síganlo ustedes, es mucho más fácil hacer dado dos arreglos ordenados, obtener uno nuevo con todos los elementos ordenados, mucho más fácil que si los dos primeros estuvieran desordenados. O sea, fíjense, van a ser mucho más rápido. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si hiciera merge sort con un arreglo de cantidad de elementos impares? No habría ningún problema. Yo acá lo hice con una cantidad de elementos, no solamente par, sino que potencia de 2, para que me quede más lindo visualmente, nada más. Pero si acá hubiese un elemento más, supongamos, lo que habría pasado es que cuando parta a la mitad, me van a quedar 4 elementos de un lado y 5 del otro. No pasa nada. Supongamos que cuando llame para este lado que queda impar, cuando parta a la mitad me van a quedar 2 y 3. Y cuando parta a la mitad me va a quedar 1, o sea, me va a quedar un arreglo con un elemento a la izquierda y 2 a la derecha. Entonces, este ya va a estar automáticamente en el caso base, pero todavía este no. Es lo único que cambia. Va a haber un llamadito más. Va a ser un nivel más profundo, ¿sí? Que tiene sentido porque, ya lo vamos a ver, esto como es potencia 2 obviamente quedan todos en el mismo nivel, porque estoy dividiendo por 2. Pero es eso lo único que cambia. Bien, y la última pregunta que preguntó Mariano es si en un examen les podemos llegar a preguntar, busquen o ordenen a través de merge sort o búsqueda binaria, por ejemplo. O sea, tienen que saber los algoritmos, eso está seguro. Lo más probable, a ver, eso suena muy de vuelta a algoritmos 1, la verdad. O sea, que vamos con, salvo en algoritmos que ya sean mucho más avanzados, que van más al final de la cursada, es muy poco probable que les digamos hagan tal cosa directamente. Mucho más probable que ustedes tengan que usar búsqueda binaria, pero pensándolo. O sea, sin que esté explícitamente escrito. Algunos ejercicios, esto lo voy a mencionar probablemente en un par de clases, sean modificaciones de algoritmos que ya se vieron, ¿sí? O que la lógica es muy parecida, ¿sí? Pero sí, tienen que saber cómo funcionan estos algoritmos justamente por esto. O sea, si empiezan a ver la guía de ejercicios, lo van a empezar a notar. ¿Alguna otra cosa? Eso es todo. Ok. Una recomendación, esto está en la página de la materia al principio, hay una página que recomendamos de visualizaciones porque posta está muy buena, es esta visualgo.net, tiene de todo, principalmente esta de sorting, si ustedes van y se fijan, incluso vamos a ver si la puedo mostrar ahora, a ver si la cámara me acompaña. Acá directamente pueden, bueno, es que ahí, acá pueden poner pueden pedir ordenar por, burbujeo, qué porquería. Pero bueno, tenemos selección, inserción, merge sort y quick sort. Y después estos otros random, bueno, y un par más que vamos a ver un poquito más adelante en la cursada. Acá pueden ver, si por ejemplo algo no les quedó claro cómo es que hace, bueno, esta es realmente muy, muy piola cómo lo va haciendo. O sea, va a mostrar, y acá esta parte de acá de acá abajo a la izquierda, pueden poner a qué velocidad quieren que vaya. Así que se las recomiendo. Es bastante intuitiva de usar en general. Así que bueno, el otro algoritmo que vamos a ver, antes de terminar con con este segmento, es Quicksort. De vuelta, el caso base va a ser el mismo. Tengo un solo elemento, el arreglo está ordenado. Buenísimo, nada que pensar. Nada de si tengo dos elementos, me fijo cuál es más grande, cuál es más chico. Nada de eso se hace, ¿sí? Porque ahí estoy pensando y en el caso base no hay que pensar. Es como el momento en el que hay que estar relajado. Eso es lo que nos permite que después podamos confiar en muchas cosas cuando estamos en el general. Entonces, en el caso general, elegimos un pivote aleatorio, o sea, pongámosle, en el caso trivial de Quicksort se agarra el primero, ¿sí? Pero si elige un pivote, creamos dos arreglos auxiliares. Uno, donde van a estar los menores, me voy a ir fijando iterativamente quiénes son los menores, y otro donde están los mayores. Aplico el algoritmo recursivamente y cuando termino, uno de los resultados, ¿sí? Eso es básicamente lo que hago. En la realidad, después vamos a explicar bien por qué, pero no se termina eligiendo un pivote así en la primera posición,
sino que se elige al azar con un poquito de arremangarnos un poquito más para que ande mejor y, y muchas veces ni siquiera se crean dos arreglos nuevos, sino que se hace sobre el mismo arreglo porque este algoritmo lo permite. Después, más adelante, vamos a charlar un poquito más sobre eso. Entonces, haciendo un seguimiento, tengo el mismo arreglo que antes, ¿sí? Nada cambió. Supongamos que yo elijo el primer elemento como para hacer de pivote, ¿sí? Agarro el 6, entonces separo, voy iterativamente. Como el 8 es más grande, lo meto en los más grandes. 7 es más grande, también. 2 es más chico, 1 más chico, 5 más chico, 9 más grande, 6, supongamos que cuando son iguales los meto en más grandes, ¿sí? No me conviene agarrar y decir, bueno, los que son iguales los meto en otro lado aparte porque para quilombo, ¿sí? Entonces nos queda así el algoritmo. Entonces ahora llamo para el lado izquierdo y voy a agarrar como pivote al 2. Entonces, el 2 dejo al 1 en el lado de los más chicos y el 5 del lado de los más grandes. Y ahora llamo recursivamente. En el caso del 1, ¿sí? Perdón, como el 1 ya está, tiene un solo elemento, listo. El 5 también. Entonces ahora 1, todo este resultado, directamente lo 1. Porque ya sé que como acá está ordenado y esto está ordenado y este está en el medio, directamente puedo unirlo y me va a quedar ordenado. Ahora llamo para el lado derecho y hago la misma lógica. El 8 va a ser el pivote y me van a quedar 7 y 6 de un lado y 9 del otro. Sí, fíjense que yo no estoy aprovechando, bueno, mientras estoy iterando ordeno, porque eso no va a ser fácil ni de casualidad y les aseguro que además ni siquiera mejora el algoritmo. Entonces, ahora aprovecho, tengo 7, 6, llamo recursivamente para este lado. Entonces, ahora me va a quedar 7 como pivote, me queda 6 en el lado de los más chicos y del lado de los más grandes no me queda nada. ¿Sí? Entonces, ahora 1, todo esto, y me queda 6 y 7. Y ahora voy del lado de los más grandes, que es el 9, como está solo, ese caso base, terminó. Entonces, ahora 1, todo esto, me queda así. Y ahora, como este ya tiene del lado izquierdo y derecho ordenados, los puedo unir también y me queda ordenado. ¿Sí? Y esto es Quicksort y no hay mucha más magia. Este es más fácil hacerle el seguimiento tal vez. Y no tengo nada más para comentar. Así que si tienen preguntas, podemos aprovechar ahora. Voy a esperar un ratito. Ya todo, no, de Quicksort, de todo, porque acá se termina la clase teórica. Ahí tengo preguntas. Sí, decime. Preguntan si siempre los pivotes de cada área son aleatorios. No, a ver, yo acá, por ejemplo, elegí el primero. ¿Sí? Después vamos a hablar por qué conviene que no sea siempre el primero y que sea aleatorio y entre comillas, porque hasta se usan distintas técnicas. Pero lo voy a comentar un poco más adelante cuando tengamos una forma en realidad de decir por qué esto no es bueno. Ahora no tiene mucho sentido que lo charle mucho. Después hay otra pregunta de cómo funciona la elección del pivote, que es lo mismo, es eso, lo Sí. explico después. Sí, acá arbitrariamente, que es la forma trivial de implementar Quicksort, es agarrando el primero. O cualquier posición en realidad, pero el primero tiene sentido. Así que bueno. Mientras hacen las últimas preguntas ahora, bueno, la idea, como justamente les avisé por mail, que la clase práctica va a estar bastante cargada y yo terminé con un ratito antes, la idea es empezar a las 7. ¿Sí? A las 7 más tardar ya están empezando de vuelta. Entonces, si alguien no vio todavía el video de punteros, el que les dije que vean, aprovechen ahora que tienen tiempo suficiente y véanlo. O si quieren repasarlo o algo. Aprovechen. Justo el video dura 14 minutos supuestamente, pero si quiere habla muy pausado, así que si quieren hasta ponerle 1.25 para verlo los que ya lo vieron y repasarlo. A mí personalmente me gusta cómo lo da porque es muy fácil de seguirlo. ¿Hay alguna otra pregunta más, Fede? Hay una pregunta del TP0,
mejor que la... El TP0 justo van a hablar hoy, así que... Por eso la dejamos para la presentación del TP0 esa pregunta. Sí, sí, sí. Así que bueno. Y después hay otra pregunta, es si en la técnica de división y conquista siempre se usa recursividad. A ver, la respuesta es... Voy a cerrar acá porque ya no... La respuesta es sí, con un asterisco. A ver, ¿se puede hacer de forma iterativa? Sí, por supuesto. Con un gran asterisco. ¿Por qué? Tal vez hasta en Algoritmos 1 hayan implementado búsqueda binaria de forma iterativa. O sea, yo recuerdo cuando yo lo vi en su momento en Algoritmos 1, en un curso que ya ni existe, me mostraron búsqueda binaria de forma iterativa. Les aseguro, es mucho más fácil escribirlo de forma recursiva. O sea, los algoritmos de búsqueda, de división y conquista están muy pensados de forma recursiva. Eso por un lado. Eso es en el caso particular de búsqueda binaria. Ahora, realmente, merge sort de forma iterativa es algo que no le deseo a nadie leer, pero a nadie, ¿eh? O sea, hubo un par de cuatrimestres donde nosotros lo mostrábamos. Me acuerdo, antes que dábamos algoritmos 1 y 2 intercalados, o sea, un cuatrimestre cada uno en estos cursos. Me acuerdo que Diego Saya daba esta clase donde mostraba cómo estaba merge sort implementado de forma iterativa. Y, oh, por Dios, no, creo que hay pocas veces que veo código tan feo, porque hay que justamente, ¿cómo hago para quedarme con la mitad que ya tenía antes y no perderla en todo este lío? Porque nosotros estamos usando el stack para memorizarnos esa mitad que estamos perdiendo en la recursión. Bueno, necesitaríamos implementar el TDA pila, que ustedes van a tener que implementar, para guardarse eso. Entonces es básicamente como que están simulando recursión donde no la hay, que es algo que más adelante vamos a charlar, pero si ustedes escriben, muy probablemente, un algoritmo de división y conquista de forma iterativa, es porque algo están pensando mal y no es conveniente de ninguna forma. O sea, se la están complicando ustedes. O sea, entiendo que hay mucha gente que le tiene miedo a recursividad, pero es mucho más fácil abrazarla y aceptar que es algo de informática. Es imposible salirse de eso. Sí. ¿Hay alguna otra más? Sí, tengo dos más. ¿Cómo se Sí. podría ordenar sin hacer arreglos auxiliares? Quicksort se puede usar sin implementar arreglos, sin tener arreglos auxiliares. No es fácil, creo que tenemos algo tenemos el código de eso, creo que en la página, en la parte de ejemplos de código, en la parte de material. Creo que está incluso el código de merge sort y el código de quicksort, ya sea con distintos pivotes y también implementado de forma lo que se llama in place. Vamos a hablar más de eso después. Y lo pueden ver, no es tan difícil. Merge sort no se puede, directamente no se puede, por cómo funciona el algoritmo. Quicksort sí. Y después vamos a ver otros algoritmos donde también, incluso los algoritmos que vieron de algoritmos 1 también lo permiten. La última pregunta. Álvaro pregunta si hay algún algoritmo de ordenamiento más eficiente que estos. La respuesta es ni. ¿Sí? En primer lugar, todavía no vimos qué tan eficientes son. Eso por un lado. Después vamos a hablar cuáles son los límites para un algoritmo de ordenamiento, lo vamos a ver en un par de clases, ¿sí? Porque hay límites, no podemos hacerlo perfectamente. Estamos reduciendo la entropía dentro de datos, hay un límite que también lo podemos hacer. Pero también depende de cuántos datos contemos. Si tenemos, con datos me refiero a información sobre los datos, no a la cantidad de elementos dentro del arreglo. Así que esa respuesta la voy a responder mejor más adelante, un par de semanas. ¿Alguna cosa más? No hay más preguntas. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a cortar y a las 7 retomamos. Tienen tiempo para ver, o sea, estoy considerando el lag, así que tienen un minuto más, que es lo máximo que puede llegar el lag. Así que ahora corto la grabación